bien, la semana pasada comenzamos a ver un mensaje que hablaba acerca de nuestra identidad. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? A ver, creo que estuvieron varios. Muy bien. A través de la vida de este chico que vamos a ver aquí, el muchacho que falleció, ex One Direction, él falleció hace unas semanas atrás y veíamos a través de él, tomándolo como ejemplo un poco, de lo que es una persona que busca llenar su corazón o encontrar su identidad en la vida, en las cosas de esta tierra. A veces esa búsqueda se frustra o pasa en la vida mucha gente buscando encontrar su identidad, encontrar o llenar ese vacío que tienen en su corazón, y muchas veces en esa búsqueda terminan en la muerte, como le sucedió a este muchacho. Este chico es simplemente una representación de millones de personas que viven buscando encontrar aquello que sacia su corazón, encontrar la razón de por qué tienen que vivir o por qué están en esta tierra. Y a partir de ese mensaje o a partir de esta introducción fuimos descubriendo a través de la palabra cuál es la identidad con la cual Dios nos creó. Porque hay un diseño, hay algo que el creador de los cielos y la tierra, que es nuestro Padre Celestial, pensó en nosotros cuando nos creó. Y a través de la palabra descubrimos 7 verdades que Dios diseñó y pensó para nosotros cuando nos creó. Y vamos a repasarla bien rápidamente en 2 o 3 minutos. Primero, cuando el Señor nos creó a lo último de la creación. La primera verdad nos mostraba que el Señor nos creó a lo último, no como el último orejón del tarro, ahí no lo que quedaba, sino todo lo contrario, nos creó a lo último porque su idea era que estemos a cargo de todo lo anterior que había creado. Quiere decir que la primera verdad es que Dios nos creó para ocupar un lugar importante. El Señor creó al ser humano como corona de la creación para que ocupe un lugar importante. Segunda verdad, decía allí la palabra que el Señor nos creó con todo el equipo del cielo. El Señor nos creó con el Espíritu Santo, con Jesús y con Él. Toda la creación anterior decía, si recuerdan, Dios creó, pero cuando llegó al hombre decía, hagamos. Involucró al Espíritu Santo y a Jesús para que entre los tres nos crearan a nosotros. Y esto es interesante, mis hermanos, porque nosotros somos lo único de la creación que tenemos alma, cuerpo y espíritu. Nada más. Quiere decir que nosotros estamos completos en el diseño de Dios. Tercero, vimos también que el Señor nos creó a imagen y semejanza. Mucha gente busca llenar su vida o tratar de hacerse valer por lo que se ve, pero ahí descubrimos que la belleza de nuestro corazón o la belleza del ser humano no está en lo exterior, sino que está en la esencia con lo cual fuimos creados, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuarto, nos hizo el Señor para administrar y gobernar. Esto quiere decir que el Señor nos hizo capaces, con capacidades. Nos hizo también para trabajar. Quiere decir que el Señor nos hizo para adquirir responsabilidades, no para estar mirando todo el día al techo ahí y rascándose la nariz. No, el Señor nos hizo con capacidades para poder llevar adelante responsabilidades. Y las últimas 2, nos hizo también para descansar. El ser humano necesita descanso. Por eso, en el último día el Señor dijo, voy a dedicar y voy a santificar este día para que los seres humanos entiendan que es importante descansar. Y lo último, todo esto nos dejaba la última verdad, que es que el Señor nos ha creado con un propósito en esta tierra. No estamos por casualidad, no estamos porque pasó así nomás, sino que hay un propósito de parte de Dios que a lo largo de toda la Biblia nos va confirmando con distintos pasajes, y esa es nuestra identidad. ¿Amén? Hasta aquí vimos la semana pasada, pero en el final del mensaje, si recuerdan los que vinieron o los que vieron el mensaje allí en YouTube, quedó una pregunta. La pregunta tenía que ver con lo siguiente. Todos habíamos entendido que a través del ejemplo de este chico, como les mencionaba antes, el hombre busca llenar o encontrar su identidad de las cosas de la tierra y vive buscando encontrar su identidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué desconoce su identidad? ¿Por qué el ser humano vive buscando una identidad que ha perdido? O en otras palabras, ¿cuándo perdió la identidad o qué pasó con la identidad que no la conoce? En esta segunda parte vamos a descubrir cuál es la razón
por el cual el ser humano desconoce su identidad. ¿Por qué el hombre vive buscando llenarse con las cosas de esta tierra y no lo va a poder conseguir? Pero vamos a descubrir mucho acerca de esto. Vamos a trabajar en varios pasajes, así que le pido atención, ahí tengan a mano la Biblia, porque vamos a ir trabajando bastante para poder encontrar algunas verdades de por qué es necesario que tengamos presente siempre esto que vamos a descubrir hoy. He titulado el mensaje de esta mañana, Nuestra verdadera identidad, la segunda parte, y quiero invitarte a que vayas al libro de Génesis capítulo 3. Vamos a ir al pasaje siguiente, capítulo 3 del libro de Génesis. Génesis 3, verso 1 al 7. Marquen, dejen marcadito ahí, si tienen con el celular, coloréenlo, subrayenlo ahí, marquen toda esa parte, esos 7 versículos, porque después vamos a ir trabajando en otros pasajes y vamos a volver a esta parte. Génesis 3, 1, 7. Cuando lo tienen, quiero escuchar un poderoso y potente amén, así comenzamos todos juntos. Esa, me gustó, ¿eh? Me gustó ahí, Josecito, muy bien. Vamos. Dice así la palabra del Señor, Génesis capítulo 3, verso 1. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, y si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Dejemos aquí hasta este versículo, creo que es el 6, sí, hasta el 6 por unos instantes. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Creo que la mayoría conocen esta escena. ¿Cuántos conocen lo que sucedió acá? Esta escena, más allá de lo simbólico, más allá de lo literal, lo simbólico, el significado que esto tiene. Creo que la mayoría que son cristianos hace tiempo conocen, y si no, se los voy a explicar a aquellos que no lo conocen. Como vimos el domingo pasado, Adán y Eva fueron puestos por Dios en el huerto del Edén. La función de ellos era cultivar la tierra, procrearse, tener familia, extenderse, desarrollar familia, construir familia y gobernar todo lo que Dios les había dado. Venía todo bien, estaban todos contentos, felices y comían perdices, hasta que de repente, en un momento, apareció el enemigo, el innombrable, vestido de serpiente, y empezó a dialogar con ellos. Con lo cual ahí ya podemos rescatar un primer detalle: no hay que hablar con el enemigo nunca, no hay que escucharlo. Pero el punto es que se pone a hablar con ellos y empiezan a entablar una conversación de tal manera que el enemigo empieza a decirle y a tentarlo, y lamentablemente, como acabamos de leer, tanto la mujer como el hombre cayeron en esa tentación de que comieran lo único que Dios le había dicho que no tenían que comer. No me voy a meter en los detalles de la caída, porque sería motivo de otro mensaje, sino que me quiero centrar en lo siguiente. Como les decía, Adán y Eva cayeron en la tentación. Primero comió Eva del fruto prohibido y se lo compartió a su esposo, y su esposo también comió, de manera que estaban los dos involucrados y afectados por esto. Lo único que Dios le había dicho que no hicieran, lo hicieron y le desobedecieron. Y esta decisión, y acá me quiero centrar, esta decisión de comer y de desobedecer a Dios es la que trajo una consecuencia muy específica. Y quiero centrarme en la consecuencia que dice este mismo capítulo, en el verso 23. Avancen un poquito en el mismo capítulo 3, vamos al verso 23. Acá me quiero enfocar. Que es la primera consecuencia que habla la Biblia luego de la caída. Dice la palabra, verso 23. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado. Así que el Señor expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra del cual había sido formado.
¿Qué significa esto? El ser humano, mi hermano, lo primero que sucedió cuando ocurrió la caída fue que el Señor los sacó del huerto en el cual los había puesto. Quiere decir que el ser humano Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Y esto es interesante porque más allá de lo físico, más allá de lo literal, que no podían estar más físicamente en el huerto del Edén, hay algo mucho más interesante que tiene que ver con lo que pasaba internamente con esta decisión. Esta decisión era mucho más que algo superficial, que algo físico, que algo que se pudiera ver. Sí, se fueron del huerto, pero esto significaba algo mucho más profundo. Porque lo más importante, como la mayoría de las cosas en la vida, mis hermanos, pasa por dentro. Y acá la consecuencia pasaba por dentro de los seres humanos, de Adán y de Eva en este caso. ¿Por qué? Porque el fruto que comieron no solo los sacó del huerto del Edén, sino que infectó su corazón, su vida, su carne para siempre. Y con esa infección que produjo el pecado en sus vidas, perdieron su identidad. En ese momento perdieron su identidad. Pero vamos a retroceder un momento ahora al capítulo 2 para ver algo muy importante que conecta con esto que acabamos de ver y que les quiero concluir en esta primera parte. Génesis 2, vamos al verso 25, para que miren un detalle muy interesante. Génesis 2, verso 25, dice: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Resulta que antes de que ocurra la caída, porque la caída ocurre en el capítulo 3, en el capítulo 2, dice la palabra que Adán y Eva caminaban desnudos en la tierra sin ningún tipo de pudor. Su mente estaba limpia, no pensaban nada pecaminoso, no estaban avergonzados, no tenían ninguna cosa con la cual pensar. Me hace recordar esto a los nenes, a los chiquitos. ¿Vieron nenes de 3, 4 años que pueden andar desnudos y no se dan cuenta que están desnudos? ¿Sí o no? ¿Pasa? Y uno le dice: no, tapate, ¿viste? Ponete una ropita, no andes así, que esto y que el otro. ¿Por qué? Porque su mente está limpia. Pero esa limpieza la tenía Adán y Eva antes de la caída. Por eso andaban de esa misma manera. Ahora miren lo que pasó luego de la caída. Vamos al capítulo siguiente, al 3, que estábamos leyendo recién, verso 7. Dice que luego que ocurrió lo que leímos antes, en ese momento se le abrieron los ojos. De pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. El primer resultado, iglesia, de la caída en el huerto del Edén fue la culpa y la vergüenza. La vergüenza. Y el temor también. El miedo. Temor, miedo, culpa, vergüenza. Tal es así que lo primero que hicieron cuando se habían equivocado, dice la palabra que eligieron unas hojas de higuera como las que vemos acá en unos momentos, como esas hojas, para poder taparse. Porque como les decía, sintieron temor, sintieron vergüenza, sintieron culpa por lo que habían hecho y se querían tapar. Ahora presten atención a este detalle, que es sumamente importante, iglesia. Subrayenlo, grábenlo, repásenlo, pero presten atención porque es fundamental. Los delantales que Adán y Eva se hicieron para taparse simbolizan todas las cosas que el ser humano comenzó a hacer desde ese momento y lo sigue haciendo hasta hoy, para intentar justificarse, para intentar sentirse mejor, para intentar llenar el vacío de su corazón. Por eso a lo largo de la historia, cuando vemos la historia de la humanidad, vemos que se crearon tantas religiones, miles de religiones, miles de hojas de higuera. El ser humano persigue el dinero, hojas de higuera. El ser humano persigue la fama, hojas de higuera. El ser humano persigue
Muchas veces el consumismo, comprar, tener, pensar que si tenés más, esas son hojas de higuera, mi hermano. Siguen siendo las mismas hojas de higuera que Adán y Eva eligieron en el huerto del Edén, pero con distinta forma y con distinto color, pero siguen siendo intentos de tapar lo que está mal. Adán y Eva hicieron lo que el ser humano sigue haciendo hasta hoy, que es buscar algo fuera de sí mismo para poder cubrir un problema que pasa en el corazón. Las drogas, las adicciones, el juego, la noche, son todas higueras, hojas de higuera que intentan tapar con algo externo lo que pasa por adentro. Entonces, para responder la pregunta que hicimos al principio y que quedó pendiente, ¿por qué los seres humanos desconocemos nuestra identidad e intentamos llenarla con las cosas de esta tierra desde Adán y Eva? ¿Por qué? Porque la perdimos en el huerto del Edén. Por eso el ser humano todo el tiempo va a seguir buscando, y cuando salga una droga nueva se va a copar esa droga, todos la van a tomar y después va a salir otra droga, porque el ser humano va a seguir buscando hojas de higuera para poder saciar esa hambre que tiene, ese vacío, esa identidad que perdió en la caída en el huerto del Edén. Con la caída el ser humano dejó de entender cuál era su lugar en el mundo, dejó de entender quién es, dejó de entender su propósito, dejó de entender para qué está en la tierra, y por eso pasa la vida buscando hojas de higuera que le den sentido a su vida. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo peor es que en esta tierra ninguna hoja de higuera puede taparte. Ninguna hoja de higuera puede darle significado a tu corazón. Ninguna hoja de higuera puede llenar ese vacío que tiene el hombre desde que cayó en el huerto del Edén. No sé si les ha pasado en algún momento en su vida, no es algo agradable, pero de perder algo valioso y no poder encontrarlo. ¿Alguna vez le pasó algo de que perdieron algo y no lo pudieron encontrar, o se lo robaron, o se lo sacaron, o lo perdieron? ¿A alguien le pasó? El otro día le estaba contando, les cuento un testimonio, el otro día le estaba contando una anécdota en realidad. Estaba compartiendo a los matrimonios la última vez que vinimos, cuando era más joven. Cuando era más joven, me compré una moto. Cuando recién estaba comenzando a salir con quien es mi esposa, la pastora, estaba recién comenzando a salir, tenía unos 23 años por ahí, jovencito, y me compré una moto. Gracias a Dios, el Señor siempre nos bendijo y me bendijo con buenos trabajos, entonces me pude comprar una moto. Y nunca tenía ganas de tener una moto y me compré una moto. Entonces anduve con la moto, que esto y que lo otro. Cuestión que en un momento me roban la moto. Nuevita, tenía 6 meses, me roban la moto, la pierdo. Estuve unos 6 meses, yo la daba completamente por perdida, pero la recupero. En esos milagros de las cosas que nunca lo había escuchado antes, un día me vienen a golpear la puerta. Era un policía, buenas noches, buenos días, había venido de día. Buenos días, sí, ¿se encuentra el señor Claudio Barrientos? Sí, ¿usted denunció una moto hace tiempo? Sí, le digo, sí, ¿qué pasó? La encontramos, está en tal lugar. ¿Puedo ir ahora? Eran como no, era la tarde, no era la mañana, porque eran como las 6 de la tarde. Le digo, ¿puedo ir ahora? No, señor, está cerrado, tiene que venir el lunes de la semana que viene. Bueno, cuestión que la voy a buscar. Estaba ahí media pintarrajeada, le habían roto un par de cosas, pero un caño, la pateé ahí, empezó a andar, le puse nafta y me la llevé a casa. Bueno, la tuve un año más y siempre tuve las ganas de poder usarla en la arena la moto, ¿sí? Porque era una motocross, entonces dije, guau, qué lindo poder usarla en la arena. Entonces, ese fin de año nos fuimos de vacaciones con mis viejos, yo todavía estaba conviviendo con mis papás, y esas vacaciones casualmente estaba mi esposa, porque fuimos los 4 de vacaciones con mis viejos. Estaba mi hermano, mi cuñada, todavía no se habían casado, mi futura cuñada, y mi esposa con nosotros y mi papá. Y me llevé la moto. Entonces me llevé y empecé me acuerdo patentemente, 30 de diciembre. Llego con la moto, la armamos porque le tuvimos que sacar la horquilla o sacar la rueda de la horquilla y todo lo demás porque no entraba ahí en el semirrígido que había llevado mi papá. La vuelvo a armar, la empiezo a probar. Buenísimo. Digo, me voy a ir a la playa para poder probar la moto, Mar del Plata. Me llevo la moto a la playa. Digo, bueno, fuimos a esa parte donde estás en una escalera, estás a una distancia de la superficie, digamos, está la vereda,
y uno baja las escaleras y estás ahí en la playa. Entonces digo, bueno, la estaciono ahí, le puse el candado, el pitón, que esto, que lo otro, le digo, vamos a tomar unos mates. Cuando subí no estaba más. No saben el fin de año que pasé. Pum para arriba, al 100. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque estuve los 14 días que estuvimos ahí yendo a buscar la moto. Me iba a los boliches, me iba a la policía, me iba a la playa de vuelta, lo estaba volviendo loca a mi esposa, le pedí el auto a mi viejo, me iba a todos lados porque quería encontrar la moto. Cuestión que me volví con las manos vacías porque la moto nunca apareció. Un sentimiento de frustración cuando se te pierde algo que uno quiere, que uno valora, que a uno le costó trabajo. Pero imagínense si uno se pone mal con esas cosas materiales que pierde. Imagínense el ser humano de estar miles y miles de años buscando algo que es su propia identidad y no poder encontrarla. Porque en esta tierra nunca la va a poder encontrar. Ahora, ¿qué pasaría si la historia queda así? La historia del ser humano queda así. Directamente bajamos la persiana y digo, vayámonos todos a llorar a nuestras casas y listo. ¿Para qué otra cosa si quedara así? Que imagínense el sentimiento de frustración, de tener que estar buscando y saber que no vas a encontrar. Es como que arrancás con el resultado opuesto. Sería completamente frustrante esa situación. Sería un garrón. Pero gracias a Dios, el hombre tiene una esperanza. El único que podía devolvernos la identidad a vos y a mí fue aquel que nos la dio en la creación, que fue nuestro Padre Celestial. El Señor nos dio la identidad en la creación y por ende tenía que devolvernos la identidad que habíamos perdido en la caída. Pero no iba a pasar en un abrir y cerrar de ojos. No iba a pasar en algo, ok, ahora tiene la identidad. No, había que hacer algo. Eso necesitaba y requería un proceso, requería un plan. Y ese plan se llamó plan de salvación. Por medio del cual, a través de Jesús, en la cruz del Calvario, murió y resucitó para que, entre otras muchas cosas, vos y yo recuperemos nuestra identidad que habíamos perdido en el huerto del Edén. ¿Alguien le da la gloria al Señor por eso? Dale un aplauso al Señor. Ahora, luego de todo lo anterior, ¿cómo quedó nuestra identidad? ¿Cómo queda nuestra identidad hoy? Gracias a Jesús. Y ahora esta segunda parte del mensaje, de alguna manera, de esta segunda parte del mensaje, nos va a mostrar algunas verdades acerca de nuestra nueva identidad. Y escuchen bien esto porque es realmente maravilloso. Vamos a comenzar con 1 de Juan capítulo 3, verso 1, para ver verdades acerca de nuestra nueva identidad en Cristo. 1 de Juan 3, 1. Dice la primera parte de este versículo: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Esta primera verdad nos muestra dos cosas, iglesia. Por un lado nos enseña que el amor de Dios es tan grande por nosotros que hoy ya no somos la creación solamente, no somos seres creados por Dios, sino que ahora somos creados o fuimos creados, pero también somos llamados hijos de Dios. Hoy vivimos, mis hermanos, en medio de una crisis de responsabilidad en la sociedad que vivimos o que tenemos. Hoy vemos una falta de responsabilidad en las distintas áreas. Enganchás a un pibe, no quiere estudiar. Enganchás a un joven, no quiere irse de la casa, quiere vivir con los viejos. Enganchás a un adulto, no quiere laburar. Enganchás a los padres, muchos padres no quieren hacerse cargo de sus hijos. Entre varones, entre mujeres, se va la mujer, abandona a los hijos, o se va el varón, abandona a los hijos. No quieren hacerse cargo de sus hijos y por eso hoy vemos tanto cómo está creciendo el tema del aborto, por ejemplo, de los hijos abandonados. Estaba leyendo una estadística que solamente el año pasado en España se abortaron más de 100.000 niños, más de 100.000 bebés, mis hermanos, que no tuvieron la oportunidad de nacer, justamente porque hay padres que no quieren hacerse cargo de tener un hijo. Ahora, ¿a qué voy con esto? Lo maravilloso de esto, mis hermanos, o de nuestro Dios frente a esto,
es que cuando algunos no quieren hacerse cargo de sus hijos, no quieren hacerse cargo de sus responsabilidades, vos y yo tenemos a un Dios que nos ama tanto, que nos ha adoptado a cada uno de nosotros como sus hijos. ¿Cuántos agradecen a Dios por eso? Pero hay algo más con respecto al amor de Dios en este punto. Y es que el amor de Dios, mis hermanos, en nuestra nueva identidad, no depende de lo que hacemos. No está condicionado a nuestros logros. Ah, te sacaste un 10, entonces te amo. Te sacaste un 5, ya no te amo más. El amor de Dios no. El amor de Dios nos ama por gracia. Nos ama por favor. Quiere decir que el amor de Dios es incondicional, mi hermano. Como la de Luis Miguel, la incondicional. De la misma manera que un papá ama a su hijo, siempre, aunque se saque malas notas, porque uno le da ganas de acomodarle las ideas, ¿no? Pero no lo deja de amar, lo seguís amando, pero te da un poquito de ganas de darle un tate quieto, ¿no? De sacarle un par de cositas, ¿viste? Sacarle algunos piojitos ahí, pero a los sopapos, ¿no? Entonces, te dan ganas, pero vos lo seguís amando. Bueno, de la misma manera, mis hermanos, Dios nos ama a pesar de nuestros errores, nos sigue amando a pesar de que muchas veces nos equivocamos o que nos equivoquemos. Por eso, mis hermanos, hay algo importante respecto a esto, y es que si nunca te han amado en la vida, o te han amado condicionalmente en la vida, porque has tenido una mala familia y te amaba de acuerdo a lo que hacías, o te valoraba de acuerdo a lo que dabas, en Cristo eso cambia, porque tenemos una identidad de amor en nuestro Padre Celestial. ¿Amén? ¿Cuántos lo reciben? Gloria al Señor. Pero sigamos adelante, Efesios 1:7. Dice la palabra: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. La segunda verdad de nuestra nueva identidad es que somos perdonados y liberados del pasado. Somos hijos amados y somos perdonados y liberados del pasado. Gracias a la caída de Adán y Eva, como les decía antes, el pecado se impregnó en nuestra carne, se impregnó en nosotros. La tenemos impregnada en nuestra piel desde que nacemos, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestro interior. Está impregnada de pecado, está contaminada. Y por ende, quedó contaminada de los descendientes desde Adán. Imagínense que muchas enfermedades son hereditarias. Hay enfermedades que muchas veces tiene la madre y que transmite a su hijo. Por eso es que hay o medicamentos o cuestiones que son riesgosas. ¿Por qué? Porque hay una transmisión de lo que el padre tiene o de lo que la madre tiene a sus hijos. De la misma manera nosotros venimos arrastrando esa contaminación porque somos descendientes de Adán y Eva de aquella vez cuando sucedió. Vinieron hijos, y todos esos hijos vienen arrastrando esa contaminación que tenían en su carne, que se llamaba el pecado. Por esta razón, todos necesitábamos cortar con eso, ser rescatados de esa situación. Y me acordaba cuando leía esta palabra, gracias a Dios es algo que no está ocurriendo ahora y Dios mediante, o Dios quiera que no vuelva a ocurrir más, que era cuando habían los secuestros. ¿Cuántos se acuerdan de los secuestros cuando habían? Te agarraban ahí, te chupaban en un cajero, o te mandaban o agarraban a algún hijo de algún millonario o de algún empresario, lo que sea, y después ¿qué pasa? Te agarran los captores, llaman a tus papás y te piden ¿un qué? Un rescate. El rescate es una plata que vos tenés que pagar o que el papá o la persona en responsabilidad tiene que pagar. ¿Para qué? Para que liberen al que está secuestrado. Algo así hizo nuestro Señor Jesús. Jesús fue quien rompió con la deuda que teníamos. Él pagó el rescate, mi hermano. Él pagó ese rescate y lo pagó con su propia vida. Y con esa paga, con ese rescate, trajo perdón a cada uno de nosotros. Y esto, mis hermanos, es realmente una verdad fundamental. Porque muchas veces o mucha gente vive arrastrando cuestiones del pasado. Vive arrastrando pesos, vive arrastrando culpa, vive arrastrando no por lo que me hicieron, por lo que pasó, por lo que esto, lo otro, y venís arrastrando experiencia, errores, problemas, venís arrastrando. Esto lo podemos entender de aquellas personas que no conocen a Dios, se entiende porque no conocen la verdad, pero no de la vida de un cristiano.
Porque si nosotros entendemos esta palabra, mi hermano, entendemos que en nuestra nueva identidad ya no llevamos cargas pesadas, ya no llevamos culpa, ya no llevamos problemas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús pagó el precio de nuestro rescate en la cruz del Calvario y gracias a Él ahora somos libres para la gloria de su nombre. Dale un aplauso, dale un aplauso, dale un aplauso a Él. Gracias, Señor. Entonces, gracias al amor de Jesús en esa cruz, nuestro perdón es total y completo. Ya está, la deuda está pagada, mi hermano. No debes más nada. No debemos más nada. Pero sigamos adelante. Segunda de Corintios 5, verso 17. Segunda de Corintios 5, verso 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La tercera verdad de nuestra nueva identidad es que somos nuevas personas. En Cristo somos nuevas personas. Al estar en el Señor, comenzamos nuevamente. Es un borrón y cuenta nueva. Nuestra nueva identidad ya no está atada al pasado, como veíamos recién. No está atado a la culpa. No está atado a lo que hicimos. No está atado a lo que nos hicieron. Ya está, estamos libres. ¿Qué significa eso? Que hoy tenemos una nueva oportunidad. En Cristo tenemos la oportunidad de construir y de crear una nueva vida, de vivir una nueva vida. Y esto es tremendo, mis hermanos, porque no sé si alguna vez les ha pasado de pensar o de retroceder el tiempo para corregir algo que hayan hecho mal. ¿Cuántos pensaron en esto? Yo pensaba, cuando me recordaba el hecho de la moto, digo, si no lo hubiera llevado ahí la moto. ¿No? No me lo hubiera llevado ese día. Pero lamentablemente no se puede retroceder el del tiempo. Pero lo que sí podemos hacer, mis hermanos, a través de la palabra, es que cuando conocemos a Jesús, sí tenemos un nuevo tiempo, una nueva oportunidad. Si bien no vamos a poder retroceder el tiempo para arreglar lo que hicimos mal, sí podemos empezar a construir algo nuevo y dejar atrás lo que quedó atrás. Porque hoy, gracias al Señor, tenemos una identidad nueva. Somos nuevas personas para vivir la vida que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Alguien le da la gloria al Señor por eso? Gracias, Señor. Entonces, sigamos adelante porque 1 Corintios 6, 19, 20 nos da la próxima verdad. Dice Pablo, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? La cuarta verdad de nuestra nueva identidad es que somos templos de la presencia de Dios. En el libro de Hechos, la palabra nos habla de que Dios iba a derramar de su propia presencia, de su propia persona, en nuestras vidas, para que habite en nosotros. Y esto significa que en nuestra nueva identidad, mis hermanos, nuestro cuerpo, nuestra vida, ya no está destinada a las cosas malas, mi hermano. Y esta es una verdad fundamental. En Cristo nuestra vida ya no está destinada a las cosas malas porque somos habitación de la presencia de Dios. Es imposible que una habitación de la presencia, una casa que porta la gloria de Dios, esté destinado a cosas malas. Si seguís destinado a cosas malas es porque todavía no conociste al Señor. Porque si conoces al Señor, te convertís en templo de la presencia de Dios. Y tu vida, más allá de los errores, acá nadie está hablando de perfección, pero tu vida no va a estar enfocada en hacer lo malo, sino en hacer lo que a Dios le agrada. Si bien hoy pueden estar buscando muchos su propósito, buscando el sentido de la vida, y está muy bien, mi hermano, porque a veces llega una edad donde uno piensa, bueno, ¿y qué voy a hacer de mi vida? ¿Cómo me gustaría pasar los próximos años? Y está muy bien hacerse ese tipo de planteos, no hay ningún problema con eso. Pero hay algo que todos podemos estar seguros, mis hermanos, y es que nuestra vida, al ser templo del Espíritu Santo, va a estar orientada a las cosas que el Señor le agrada. Por lo cual podemos desconocer lo que tenemos que hacer en específico.
Podemos desconocer lo que vamos a hacer el año que viene. Podemos desconocer lo que vamos a hacer dentro de 5 años. Podemos desconocer lo que vamos a hacer dentro de 10 años. Pero lo que sí sabemos es que si somos templo del Espíritu Santo, vamos a hacer la voluntad del Padre y vamos a agradar su corazón. Y vamos a extender su reino y vamos a bendecir a otros. ¿Cuántos entienden esta verdad y la reciben? Gracias, Señor. Pero sigamos adelante. Romanos 8:17 nos dice la próxima. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. La quinta verdad de nuestra nueva identidad es que somos herederos de Dios. Tal vez en la vida, mi hermano, te dan vuelta y no te caen ni los pañuelitos descartables. Pero en el reino de Dios no es así. Porque cuando llegamos a su reino, llegamos a su presencia, dentro de nuestra nueva identidad, nos convertimos en herederos de todo lo que Dios tiene. Y a veces, tal vez, en la vida, en este momento de la vida, no vamos a recibir todo lo que Dios nos ha prometido. Porque hay una parte de la herencia que la vamos a recibir cuando lleguemos a la presencia de Dios. Pero hay una parte de la herencia que ya podemos comenzar a disfrutar ahora, que son las bendiciones que Dios nos da. Por lo cual, mi hermano, te quiero animar a que dejes de renegar por lo que no tenés y empieces a disfrutar lo que el Señor ya te ha dado y lo que te va a dar cuando llegues a su presencia, porque sos heredero del Padre Celestial. ¿Cuántos le agradecen al Señor por eso? Dale un aplauso a Él. Gracias, papá. Gracias, Señor. Y vayamos a las últimas dos verdades. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, dice la palabra. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. La sexta verdad de nuestra nueva identidad es que somos embajadores de nuestro papá. Somos representantes de nuestro Padre. Parte de nuestra nueva identidad, mis hermanos, aquí en la tierra, desde que conocemos al Señor, incluye representar a Dios. Incluye reflejar a Dios. Los embajadores, mi hermano, son representantes de aquel que los envía. Cumplen una función de representación. Por ejemplo, el embajador de Argentina en un país, vamos a poner en Estados Unidos, que ahora con este tema de la victoria de Trump cambiaron las autoridades, entonces Argentina eligió un nuevo embajador para ir a Estados Unidos. ¿Qué significa? Que esa persona va a representar a nuestro país en Estados Unidos. De la misma manera, el Señor, dentro de nuestra identidad, nos hizo a cada uno de nosotros representantes de Él aquí en la tierra. Y esto es interesante porque muchas veces no tomamos dimensión de esto. O lo tomamos mal. Porque tal vez representamos mal a Dios. ¿Cuántos cristianos representan a Dios con juicio? Lo primero que la gente refleja o ve de nosotros respecto a Dios, porque somos, justamente como decía la palabra anteriormente, somos imagen y semejanza. Hay algo que reflejamos de Dios. ¿Pero qué reflejamos? Muchas veces reflejamos juicio. Reflejamos estructuras. Reflejamos sana doctrina, entre comillas, no, las cosas que hay que hacer, deja de hacer, no, la ropa, le portate bien y no vayas a bailar, y esto y lo otro, y eso es lo primero que reflejamos, mi hermano. ¿Y cómo lo estamos representando al Señor? La pregunta es, ¿el Señor querría verse representado de esa manera? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que no. Porque cuando uno va a la palabra y uno mira a Jesús, que es lo más cercano, salvando las diferencias de lo que nosotros tendríamos que hacer, porque es nuestro hermano mayor. Cuando uno miraba a Jesús, Jesús lo representaba al Padre haciendo las obras del Padre. Sanando, bendiciendo, perdonando, trayendo amor, abrazando, dando oportunidades. Entonces, ¿de qué manera reflejamos mejor al Señor? Haciendo las obras del Padre. Quiere decir que la mejor manera de ser embajador de Cristo y de entender esta verdad es hacer las obras del Padre. Reflejar el amor, reflejar la gracia, reflejar la verdad y reflejar el poder de Dios para la gloria de su nombre. ¿Amén? Gloria al Señor. Pero vayamos al último para poder cerrar. Romanos capítulo 8, verso 37. Y tengo dos versiones aquí
que tienen unos matices distintos, la Reina Valera y la versión NTV. Vamos a la NTV primero. Claro que no, dice Pablo. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Ahora vayamos a la versión Reina Valera 60. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La séptima verdad, mi hermano, de nuestra nueva identidad es que somos poderosos en Cristo. Y esto, mi hermano, cada una de estas verdades, el desafío es abrazarlas. Abrazar esas verdades para poder caminar de acuerdo a ellas. Muchas veces, por las situaciones de la vida, nos olvidamos de esto. Algunos dicen, pastor, uy, sí, yo conocía eso, ya lo había escuchado. Bueno, ok, ¿lo estás viviendo? ¿Estás viviendo cada una de estas verdades de tu nueva identidad? ¿La estamos viviendo? ¿O solamente lo sabemos intelectualmente? Muchas veces pasa que las situaciones de la vida tienden a distraernos tal vez, confundirnos, hacernos creer cosas que tal vez no somos, como hablamos al principio de este chico. Creer que tal vez somos la situación que estamos viviendo, que tal vez somos el problema que tenemos, que tal vez somos la circunstancia que tenemos que atravesar, que tal vez somos algo que no dice la palabra. Y muchas veces cuando tomamos una identidad incorrecta, mi hermano, vivimos una vida así, débil, triste, apocada, derrotada. Vivimos una vida como empezando perdiendo el partido antes de arrancar. Arranca el partido y ya estás menos 5-0. Estás 5-0, ya te metieron 5 goles y recién salió la pelota. Pero vivimos la vida así. ¿Por qué? Porque muchas veces no tomamos las verdades que el Señor nos da. Sin embargo, esta palabra nos dice que estamos en esta tierra, mis hermanos, esta última verdad, para poder caminar con la cabeza en alto, para poder mirar hacia adelante, para poder vencer con Dios frente a cada desafío, porque el amor de Dios nos hace más que vencedores en el lugar donde estemos. Así que en cada problema, mi hermano, y en cada circunstancia podemos vencer porque tenemos a un Dios que está de nuestro lado y nos hace más que vencedores para la gloria de su nombre. No sé si alguien lo recibe conmigo. Dale un fuerte aplauso al Señor si alguien lo recibe. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Señor. Para poder terminar, conclusión. Hoy aprendimos, mis hermanos, que el ser humano perdió su identidad en el huerto del Edén, pero el Señor la recuperó para nosotros. Y la recuperó con creces. La recuperó con intereses. ¿Por qué? Porque como vimos hoy, recuperamos una identidad que aparte de todo lo que teníamos antes, ahora somos amados. Una identidad que nos hace perdonados, una identidad que nos hace nuevas personas, una identidad que nos hace portadores de su presencia, una identidad que nos hace herederos de sus promesas y de sus riquezas, una identidad que nos hace sus representantes en la tierra y una identidad que nos hace más que vencedores por la gracia de nuestro Padre Celestial. No sé si alguien le da la gloria al Señor por todo eso. Dios se merece eso y mucho más. Eso es lo que Dios ha elegido para nosotros y eso es lo que nosotros debemos disfrutar, caminar y abrazar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.